Ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Que tengan un gran inicio de semana, que sea una semana power, con energía, con entusiasmo. Y hoy día les traemos chisme potente. Vamos a hablar de un tema importante. ¿Cómo estás tú hoy? No, excelente. Excelente, me gusta cada día hacer más esto. Siento una motivación extra al hacerlo contigo. A mí me gusta cada vez más tú. Bien. Estoy matando. Ya. ¿Qué nos toca hoy día? ¿Qué nos toca hoy día? Hoy día vamos a hablar de 4 crisis. Una, cuando pensamos en separarnos. 2, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos fuimos a ser completamente independientes. 3, cuando fue el cierre de nuestro local, de nuestro negocio. Y 4, económica. Vamos a hablar de esas 4 crisis que hemos tenido, que sentimos que son como las más importantes, las que cambiaron algo en nosotros, las que nos enseñaron, las que aprendimos a la mala. Exacto. Quizás pueden ser muy pocas. La verdad que hemos tenido muchísimas crisis más. Pero bueno, yo creo que aún somos jóvenes y tenemos mucho camino, y yo creo que el camino que nos falta también vendrán más. Pero estas crisis que nombramos son las 4 que, como dijo mi mujer en la introducción, nos marcó, y tuvimos esa enseñanza que hasta el día de hoy nos ha dejado algo. Sí. ¿Partamos con el número 1? Partamos con el número 1. Te voy a dar el inicio a ti porque, claro, la crisis fue de los dos, pero tú fuiste la que inició el arreglo de esa crisis. Sí, bueno. Y te lo agradezco mucho, Si no, la teníamos acá. Que es cuando pensamos en separarnos. La verdad es que fue difícil. Nosotros, bueno, desde que nació Elías nos fuimos a vivir juntos. Y juntos, pero en la casa de los papás de Marcelo. Y llega un punto en que ya él estaba trabajando, yo estaba estudiando de noche, yo estaba como recién haciendo el tema de las clases y eso. Y recién empezaste a emprender. Claro, recién había empezado a emprender y chocábamos demasiado, chocábamos en todo porque teníamos poco tiempo los dos. Entonces, que las cosas de la casa, que leerías, que no sé, porque el sábado queríamos salir y pucha, quédate tú, yo salgo, o sale tú, y así. Pero pongamos en contexto por qué empezó esa crisis. Nosotros teníamos, el Elías bien tenía como... ¿Un añita? No, como 2 años. 2 años aproximadamente. 2 años, ya no. Entonces nosotros teníamos como 21, tú 20. Sí. Cuento corto, yo creo que ese fue el último año que yo estaba jugando en Deportes Copiapó. Fue el último año de los cadetes. Sí. Cuando quise darle el último ruedo, y por ende igual estaba trabajando. Por ende, no creo que estábamos en la misma sintonía. No estábamos en la misma sintonía, no teníamos las mismas metas, no teníamos aspiraciones, como que todavía estábamos en la fase de somos jóvenes, niños criando un niño. Exacto. Entonces no teníamos pensado en irnos a vivir solos, no teníamos pensado como ninguna proyección quizás. No, pero ahí darle a entender que desde que nació el Elías nosotros nos fuimos a vivir juntos. Sí. Pero nunca solos. Exactamente. Sí. A eso me refería. Gracias por aclararlo. Sí. Y bueno, ahí ya chocábamos demasiado, peleábamos mucho. Yo no soy de quedarme. no van a tener acá una mujer sumisa. En el sentido de que yo jamás me dejé pasar a llevar. Como les decía en el capítulo anterior, tenía como una coraza, entonces no me dejó pasar a llevar. El Marcelo es súper bajo perfil, entonces yo, ¡guau!, exaltada, que no me dejaba pasar a llevar. Y él en su momento sí se calmó, pero ya a ese punto ya no soportaba. No nos soportábamos, sí. En el sentido de que era mucho la pelea. Ahí cuando pasaba eso, yo siempre de niño he tenido unos arrebatos que a mí no me gustan, porque cuando me descontrolo no me conozco. Y más si una mujer me está pasando a llevar, siento yo. Nunca fuimos, le doy gracias al universo que nunca llegamos a las manos, porque yo creo que ahí hubiéramos cortado el tiro.
Pero sí y teníamos claro que si llegábamos a las manos o violencia, etcétera, se iba a terminar. Sí. Llegamos al exceso de gritos, eso sí. Era un grito, tú gritas ahí, yo grito más fuerte, tú me empiezas a gritar más fuerte y cuando yo empecé a ver a mi hijo que como que se escondía, tenía 2 años, entonces se escondía, le dije algo está mal. ¿Y qué pasó? Que bueno, yo en ese entonces estaba haciendo como cursos de las clases que quería hacer, estaba como con el tema de emprender y todo, y yo estaba haciendo clases en un local que yo trabajaba con 2 señoras de edad, una tenía 40 y la otra tenía 60 y algo. Omite la edad. Pero que la voz de la experiencia. Voy a hacer algo que nunca he hecho en los capítulos. Tenés que traer tu vaso de, ¿cómo se llama? El peque. De Aquaman. Ya, volvamos. Y bueno, estaba haciendo clases en ese local de ellas y ya me lo subarrendaban. Y un día ella me vio muy mal. Y yo me puse a llorar y yo le dije, ya, yo creo que esto ya no da para más, me voy a ir me voy a ir a mi casa con mis papás. Y ella me dijo, ¿puedo orar por ti? Y sinceramente, mis papás me molestaban porque yo decía que era atea. Y yo estaba tan mal que le dije que sí, a modo callada igual, porque no sabía lo que estaba haciendo. Y ella empezó a orar y bueno, es la voz de la experiencia también. ¿Por qué te lo agradecí al inicio? Porque lo hiciste, pero pensando en que esto no acabara. Claro, sí. Y claro, me di la oportunidad de que ella orara por mí. Me dijo, pucha, mira, quizás no creas en nada, pero mi pastor hizo una capacitación, él hace como terapias de pareja, que se podría decir ahora, discipulados de pareja, de matrimonio, dijo, y podrías ir, anda sola, habla con él, yo voy a llamarlo para ver si te puede ayudar, no vayas con el tema de la religión ni nada, dijo, anda con el corazón abierto a escuchar cómo te puede ayudar. Fui y el primer día lloré todo. Lloré no todo el hablar. rato. Le dije, me dijo, hola, nos saludamos. Y me acuerdo perfectamente porque el pastor era brasileño. Estaba acá, se había venido para acá. Y hablaba tan bien, hablaba tan clarito. Y el tono de voz de los brasileños es como cálido, no sé. Sí. Y hablamos lo poco que pude hablar, porque lloraba todo el rato, porque estábamos muy mal. Y él me habló, me explicó, me dijo que siguiera yendo, que no se trataba de religión ni nada, que él estaba ahí para ayudarme, para escucharme y ver y darme las herramientas necesarias para poder conllevar esto de la relación, porque no es fácil. Y yo me gustó algo que dijo, que fue, cualquiera se separa, pero no cualquiera tiene la valentía de arreglar lo que quizás ya se está dañando. Llegué a donde Marcelo, bueno, le conté que estaba yendo para allá, pero sin afán de como decirle ni nada, súper relajada, y él me dijo, o sea, date el tiempo de venir tú una semanita, 2 semanitas y después lo invitamos a ir. Fui, asistí varias veces a la semana y después, como a la semana y media, 2 semanas, le dije a Marcelo si quería ir. Y esto yo creo que es clave en las relaciones, que las relaciones son de dos. Si los dos peleamos, no solamente él pelea. No solamente yo peleo. Entonces ahí entendí también que los dos éramos los de las peleas, los dos las ocasionábamos. Quizá uno lo encendía la chispa, pero el otro la seguía. Le echaba benzina. El TikTok, hay un TikTok de eso que voy. Y bueno, asistí, le dije, ahí me dijo, dile a Marcelo que venga. Y yo le dije a Marcelo, y eso es lo que les iba a decir, o sea, la relación es de a dos. Y le dije, y yo le mostré con mi propio ejemplo, porque esa semana habíamos estado mucho mejor. Él vio que yo estaba asistiendo a un lado, le conté, le dije que me estaba haciendo bien. Y ahí, mediante eso, él decidió ir. Y es muy difícil, quizás agachar el moño, se podría decir, para poder arreglar las cosas. Es difícil, pero cuando uno quiere, uno lo hace. Cuando uno ama de verdad con el corazón y quiere arreglarlo, lo hace. Puede haber sido él o puede haber sido yo, me tocó a mí tener como más
no sé si entendimiento, pero tener como la capacidad de ir para allá, hablar, contar de mis querer cosas. arreglarlas. Sí. Y él fue y después asistimos los dos, nos explicó tantas cosas que lo que a mí me marcó mucho, que es tanta verdad, y siempre que hablo con chicas les digo lo mismo, lo dejé de idealizar. El Marcelo siempre... Casi te robo esa idea porque no la estabas tocando así. Lo dejé de idealizar. ¿En qué sentido? El Marcelo siempre ha sido súper partner conmigo. Él hace las cosas de la casa, él baña a Elía, él puede hacer de todo, se puede quedar solo en la casa y él soluciona. O sea, no tengo nada que decir. Pero lo hace a su manera y está bien porque no somos la misma persona. Entonces yo, las peleas que teníamos, no sé, por cómo vestía a Elía, porque cocinaba de cierta manera, porque doblaba la ropa de cierta manera, a eso se refería. Bueno, eso fue lo básico, claro. Lo idealizaba en ese sentido. Por eso yo peleaba, porque yo me llevaba toda la carga de la casa, porque no quería que lo hiciera él, porque no me gustaba la forma en que lo hacía él. Entonces ahí entendí que cada persona ¿cómo se llama? Es independiente y tiene una forma de hacer las cosas totalmente distinta, y de eso se trata una pareja. Si fuéramos los dos iguales sería fome. O igual el tema de idealizar, en el tema de ser un hombre perfecto. ¿A quién se le llama hombre perfecto? ¿O a quién se le llama mujer perfecta? Bueno, todos vemos telenovelas, películas, que al final todos terminan con un final feliz, pero a eso nos decía el pastor, mucho idealiza al hombre que te sale en la telenovela. Claro. Al que es perfecto según las mujeres, o a la mujer que sale en la novela y es perfecta según los hombres, que andan muy bien físicamente, pero no entendemos que ellos tienen que estar bien físicamente porque trabajan en televisión. Claro. O son tienen otros. Que actuarlo de esa manera. Claro. Entonces, idealizar nos llevó a una palabra en general, en un todo. Sí. Y yo creo que eso nos marcó y empezamos a decir, bueno, conozcámonos como somos. Tú eres de esta manera, tú haces estas cosas así, pero complementemos. Siempre complementemos. Si obviamente yo hice algo mal, bueno, y tú viste que lo hice mal, ella tranquilita lo va a arreglar. O claro, lo que decía el tema de las discusiones, bueno, esto parece que lo aprendimos con el otro pastor, que nos decía, si yo empecé una pelea, ¿cómo se va a seguir? Si ella me la sigue. Pero si ella me escucha tranquila y te baja el nivel de agresividad, o el nivel de que no quiere discutir, de alterarse, o sea, va a ser uno que va a estar peleando y el otro te va a bajar el ritmo, porque sí, no sé. Pero si empiezan a chocar los dos, es como... Y al final es como una pelea de egos también, o sea... Claro, de que yo no me voy a quedar callado, de que yo quiero gritar más fuerte, yo quiero darte mi punto de vista, que esto es mejor que el tuyo. Exacto. Es difícil, nadie dice que es fácil estar en pareja, más fácil se habría sido separarnos y listo. Claro. Entonces, y también me gustó una frase que dijo el pastor, que dijo que uno decide, ya al principio es enamoramiento, romanticismo y todo, pero después de cierto punto tú decides seguir amando a esa persona, decides seguir cultivando tu amor, cultivando la relación, porque hay momentos que sí, o sea, ya la rutina, los niños, el trabajo y todo, te hace como ya ser conviviente, pero después ahí es donde tú tienes que ir cultivando el amor, seguir abrazándolo, seguir besándolo, seguir acariciándolo, por ambas partes, no estoy diciendo solamente yo, porque siempre hemos dicho que todo es recíproco, todo en esta vida es recíproco. Entonces eso lo encontré muy sabio también de su parte, el deseo. Lo bueno que, o sea, el punto que marcó esta crisis yo creo que fue por tema de juventud, tema de... no tener un norte. Claro, un tema de un propósito juntos, nunca lo vimos. Solamente, como les decía en los episodios anteriores que dijimos, éramos jóvenes y no teníamos idea qué íbamos a hacer. Nos llegó un bebé que... A temprana edad sobre todo. Exacto, que nos puso los puntos sobre la guía y nos dijo, ya, ¿qué van a hacer? Porque yo también he tenido muchos amigos que fueron papás, se separaron. Yo igual. Y yo dije, yo amo a mi mujer, amo a mi hijo,
¿Y por qué tengo que estar lejos de ellos? ¿Por qué tengo que estar lejos de ellos? Igual tema. Y yo creo que cuando nos llegó el negocio a nosotros, las metas que nos pusimos juntos, Y ahí fue como que... cuando empezamos como que a no sé, soñar ¿no? juntos, ya, ahí dijimos... Fue como que yo estaba en el camino, vino la crisis y después cuando arreglamos la crisis empezó el local nuevo y fue ahí, como que claro. todo se alineó. Qué loco, ahora Sí. que lo pienso, qué loco como se alinea todo para que aprendas, para que inicies algo, para que mejores. Brígido. Y eso Sí. es por esa parte de la crisis Sí. número 1. Se viene episodio de relación, Sí. nuestra relación. Esa es muy extensa. Yo creo que tenemos hartas cosas que decir, sobre todo porque empezamos desde muy niños Sí. y ahora estamos llegando Ya está. a una fase que los niños nos dicen tío. Hoy sí. Ya. Pero bueno. Me gustó recordar eso. Me gustó recordar eso y porque seguimos juntos. Bueno. Crisis 2. ¿Cómo pasó esto? Es que acá tenemos que omitir una parte que es Sí. muy buena. Y ahora, crisis 2, Marcelo. Empezaré yo porque, bueno, como dijo Toima, nosotros comenzamos una parte, obviamente nació nuestro hijo y yo lo primero que hice fue decirle a los papás de la Toima que yo me la voy a llevar a vivir donde yo esté. Porque yo me quería hacer responsable de mi hijo y eso me conllevaba a llevar a Toima. No, Bien, mentira. bien. Fue la consecuencia de... No, quería tenerlos a ambos dos en donde yo estuviera. Entonces, primero viví en una casa de mi abuelo, que fue donde yo me nací, crié. Te criaste ahí. Y bueno, por X motivo tuve que dejar esa casa, pero vivimos ahí un par de meses. No, un año. Acuérdate que hicimos como un año casi. Sí, casi un año. Mm. Ya, casi un año. Espérate. 5 segundos. No sé por qué pensé que no parábamos. Casi un año. Casi un año, sí. Ya. Y luego de eso pasamos a vivir Donde una tía, del donde Chelo. una tía, que es como mi segunda mamá. Y la tercera vez nos fuimos a vivir donde mi papá, donde estuvo la crisis en los cambios de casa. Fue cuando nosotros pasamos de vivir con gente a vivir totalmente solos. Bueno, igual en las casas que estábamos era como que estuviéramos solos porque cuando vivimos con mi papá pasaba trabajando y mi hermano Sí. estaban uno en Serena y vida. en otro en Ballena. Entonces pasábamos solos. Luego donde mi tía, lo mismo. Trabajaban Nosotros todo el día. estábamos solos y mis tíos trabajaban todo el día. Y después cuando nos fuimos a la casa, ya nos fuimos a la casa de mi papá. Y ahí, claro, también lo mismo. Estábamos nosotros solos y mi papá pasaba a trabajar. Entonces, tampoco era como que... Pero no teníamos la carga de Exacto. arriendo, comida, luz, gastos. agua. No sabíamos todavía ese gasto. Obviamente ayudábamos con un poquito de mercadería, pero para qué les voy a mentir, nunca fue como, ya, yo pongo todo. No, nunca fue eso. Pero la crisis pasó netamente por eso, porque de ahí, bueno, Es que la cosa fue que nos tuvimos que ir como de un viernes para un sábado. Tomamos la decisión así. o sea, no. Estábamos en un evento que fue de jueves a domingo. Ya, verdad. Llegamos el lunes Ahí pasó un tema. y me di una semana No lo quiero. para irnos. Me di una semana para irnos. No, yo creo que está de más pasar por ese tema. A mí me gusta el chisme y yo sé que está igual a quiero saberlo. Ya. Sí, comenten si llegaron a esta parte del video y quieren saber por qué. Coméntelo. Coméntenlo y lo cuento. Yo soy sanduchito palta. Entonces pasó una semana que dijimos, tenemos que irnos. Llamé a un par de familiares para ponerme en contacto con mi abuela y que me dieran el paso de irme a otra casa que tenían ellos en Copiapó. Obviamente pagando arriendo y ya. Nos dieron el sí y ahí comenzó esa historia. Nos fuimos sin nada. Sin Con nada. un colchón.
Vivíamos en el piso. Tenemos una foto hermosa Sí. que Yo sale siempre digo, esa foto va a ser... Es del recuerdo, porque un colchón, solo un vivíamos, colchón. o sea, dormíamos en un colchón con el Elías, él, yo, y yo creo que la gran mayoría de las parejas parten así. Y eso es lo bonito de ver que vas construyendo tu hogar, tu propio lugar, tu propio nidito de amor. Sí. Es muy bonito, pero a la vez muy caótico y muy sacrificado el comprarte peso a peso las cosas, porque ya te cambias, pero tienes que empezar a pagar arriendo, mes de garantía. Bueno, en ese caso nosotros no tuvimos que hacerlo, pero mes de arriendo, mes de garantía, luz, agua, gas, la ropa del niño, Comida. la leche del niño, la comida. No, Y aparte, amoblar la casa. sí. ¿Y por qué llegan crisis? Porque si bien nosotros vivíamos juntos, había otras personas viviendo con nosotros. Pero cuando ya llegamos solos, empezamos a conocernos nuestras actitudes que tenemos solos, que teníamos cuando éramos niños, en nuestra casa, en nuestra zona de confort. Ahora pasamos a tenerla con alguien. Entonces yo creo que mucha gente que se va a vivir junta terminan su relación por eso mismo, porque empiezan a conocer otras cosas. Como las mañas, se podría decir. Exacto. El de dejar la tapa del water arriba. Ah, claro, no, ya empieza el que te orinaste afuera y no limpiaste. El que el pelo se cae a las mujeres. El que dejaste la tapa de esa. No, ya no empecemos a sacar los trapitos porque esto va a quedar mal. El que dejaste los platos sucios, no los Claro. pudiste lavar. Claro, el que lavé yo hoy día y tú lavas mañana. El que cocina no lava. Exacto. Entonces fueron muchas cosas, son muchas cosas que te dan a empezar A discutir. a discutir, exacto. Entonces yo creo, y además, agregándole otro punto, nosotros mientras vivíamos con mi papá, empezamos esta locura de tener el local, de tener Cierto. locales. Entonces nosotros ya pagábamos un local, Sí. ya vivíamos, ya ¿Verdad? sabíamos pagar un arriendo. Y ahora agregar otro gasto fue como, ya, Hay que ponerse a trabajar más. veamos qué podemos hacer. Veamos qué podemos hacer. Y yo creo que ese es el punto más fuerte de esta crisis. Lo quisimos tocar el porque... cambio, el cambio de switch, de ya, o sea, somos una familia, pero ya real. ¿Y saben qué? Fue lo mejor habernos ido a vivir solo. Yo no cambio por nada del mundo vivir solo. Hemos vuelto a vivir de llegado, sí, pero no cambio por nada del mundo vivir solo. No hay cómo Sí. ser no. Debe existir una sola dueña de casa. Y ojo, estas 4 crisis que nos pasaron se está enlazando una tras otra. Sí, bueno. Quiero que estén atentos porque, bueno, dijimos esta crisis para las personas que están pensando irse a vivir juntas o que llevan poquito tiempo de irse a vivir juntas. Una, cuando pensamos en separarnos, tuvimos la valentía de hablar con alguien, de Sí, pedir apoyo. De pedir ayuda. Eso nos ayudó a afrontar cuando nos fuimos a vivir absolutamente solos y empezaron de nuevo las mañas que no conocíamos. Y quitaron los prejuicios también, pues de ay, ¿cómo voy a pedir ayuda? Claro. Totalmente correcto. Sí. Si Pero, ya no lo lograste de tu manera, pero a lo que voy es, pedimos ayuda, o sea, estamos afrontando esta crisis y ahí se viene a la ayuda que pedimos, a lo que nos enseñaron, a volver a tomarlo cuando pase algo y conozcamos una faceta diferente, pero empezar a decir, ya, yo ya asumí esto, somos pareja, te voy a tener que entender, te voy a tener que aguantar con eso, pero hagamos algo que nos sirva a los dos. lleguemos a un punto medio. Siempre decimos Claro. eso, lleguemos a un punto medio. Si, Sí. si me está molestando mucho lo que tú estás haciendo, bueno, quítale un poquito para que ya me pueda acostumbrar. Igual lo mismo para el otro. Entonces ahí juntamos este punto. Ahora ya terminamos con esa crisis porque tampoco fue Fue eso. que la hayamos pasado tan mal, Mm. porque de ahí comenzó todo. Tercera. La tercera crisis, yo creo que esa fue la que nos dolió un poquito más porque era lo que veníamos haciendo, era lo que sabíamos hacer, lo que hacíamos con pasión, con amor, con todo. Sí. La vamos a pasar rápido, se puede decir, porque esto lo dijimos en el capítulo 3, Correcto. que fue nuestro negocio. Pero esta crisis es
el cierre del local. Creo que nos marcó mucho y nos costó entender que teníamos que modernizarnos, se podría decir, actualizarnos. Sí. Porque bueno, de ahí comenzamos a trabajar en las redes, como les dijimos, está en el episodio 3. Pero el cierre del local nos marcó porque habíamos puesto todo. Era nuestra vida. Habíamos puesto todo, habíamos invertido hace 6 meses atrás, habíamos entregado todo de nosotros. Ustedes saben que por tener un local tienes que pagar mes de arriendo, mes de garantía, tienes que pagar luz, agua, tienes que, o sea, un montón de cosas. Aparte de darle vida. Aparte de pagar lo que invertiste, si es que lo sacas a crédito en ese sentido. O sea, fue complicado, pero nosotros ya, lo bueno es que habíamos tenido como ¿cómo se dice? Una buena llegada, y llegó mucha gente, y gracias a Dios pudimos pagar en esos 6 meses todo lo que habíamos invertido, que fue un alivio muy grande. Entonces fue difícil el tema de cerrarlo, de ver que el sueño que teníamos, porque nosotros era un sueño tener un galpón, y ya veíamos, si ya lo habíamos arreglado, queríamos modernizarnos más, claro. Queríamos meterle más lucas y eso. Después del galpón venía el sueño de ya tener el complejo completo. Gigante, o sea, de verdad que nosotros en ese sentido hemos soñado muy en grande en tener algo tan lindo, tan acogedor. Y yo siempre pensaba de tener un lugar para ¿cómo se llama? Para los niños, porque siempre hay mamás que no pueden hacerle integral totalmente. Sí. Entonces ese sueño nos dio una crisis, nos demoramos como 3 meses en ya tomarle el ritmo a las redes, porque de verdad que fue un luto, que podría decir. Fue una costumbre, porque nosotros nos levantábamos y lo primero que hacíamos era ir al local. Antes de ir a dormirnos, llegábamos del local. O sea, pasábamos todo, y no era que estábamos así estresados, sufriendo. Llegábamos tan felices de la casa. Obviamente cuando estás con mucha gente, con un grupo de gente, yo creo mucho en eso, en que atraemos la energía. Pero gracias a Dios teníamos un local que la energía era muy positiva. Muy genial. Entonces gente que llegaba estresada al local se iba positiva. Sí, se iba. Teníamos ese círculo que la gente podía decir, la estamos pasando Bota lo muy malo. bien. Acá se queda lo malo. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, ¿por qué fue esa crisis? Porque al final era nuestro día a día, era nuestra costumbre, ya estaba ahí. Sí. Como le decíamos, era nuestro sueño seguir escalando de un local chiquitito, pasamos a nuestro local propio, tampoco tan grande, de ese local pasamos al galpón, que tampoco fue algo que era lujoso, pero era de nosotros. 5 segundos. Entonces nuestro sueño era pasar de ese galpón, que tampoco era lujoso, ya a algo gigante. Quizá modernizarlo o pasar a algo todo completo. Pero era nuestra vida, vida. Y bueno, nos dolió. No fue por culpa de nosotros, sino por algo global, pandemia, algo mundial. Pero lo supimos sacar adelante. Son cosas que pasan en la vida, lamentablemente. Nada está asegurado. Sí. Y eso es como la crisis más fuerte que nos pasó. Y ahora yo creo que podríamos pasar a la última. La última es la crisis económica. Esa yo creo que mucha gente puede tener la duda, de los que nos conocen, los que nos siguen a través de las redes sociales, de Instagram. Porque de un momento a otro dejamos de subir, sobre todo yo, de subir cosas de mi negocio, de subir cosas de que estoy tomando el producto, de que... Y está bien, porque, ¿cómo se llama? La vida no es lineal. La vida son altos y bajos. O sea, nosotros pensábamos que íbamos a tener todo seguro, pero las crisis, yo encuentro que siempre te van a dejar una lección. Siempre, de esta crisis, por eso yo creo que son tan importantes, porque cada uno nos dejó una lección para nosotros. Exacto, esta crisis económica pasa más allá de que cayó el negocio, de que no funciona, pasó por una crisis personal. Nosotros dos, yo encuentro que no sabíamos administrar tanto dinero, encuentro yo. Claro. Habíamos llegado a un estatus tan alto que
subimos nuestros ingresos, o sea, subimos nuestros gastos. O sea, subió nuestros ingresos, por ende, hicimos subir nuestros gastos. Exacto, subimos nuestros gastos y creo que de ahí empezó todo, porque vivíamos con lo que generábamos y siempre nos dijeron que teníamos que ahorrar, que teníamos que vivir con menos, pero no, o sea, cuando te tenés con más lucas, obviamente que querís más cosas, y eso es como lo normal. El consejo que no seguimos fue que cuando empieces a ganar más, sigue viviendo con lo que tienes. Así que lo que te va llegando lo puedes ir guardando, lo puedes ir invirtiendo. Ese fue el consejo que no seguimos. Sí. Lo que nos pasó fue que tuvimos plata, gasta. Y los gastos. Y yo creo que a la gran mayoría nos pasa, y quizás no sé pues si están endeudados o etcétera, nos pasa porque venimos de clase media baja. Entonces teníamos escasez, no quizá en alimentos, pero sí en cosas que queríamos, de quizá una casa más grande, de quizás más ropa, de quizás juegos, de quizás, no sé, tener un living bonito, de tantas cosas que cuando teníamos las lucas lo gastamos nomás. Empezábamos a tener lo que nunca... Pensamos que siempre iba a ser así, y no siempre fue así. Entonces nos vimos con la crisis en el sentido de que Marcelo dejó de como crear contenido, se podría decir, de producir, de yo lo mismo, porque igual ahí fue un tema de ego, se podría decir, porque pucha, tener un negocio en pareja para nada es fácil. Entonces, pucha, ¿por qué no lo haces tú? Y tú, ¿por qué no lo haces tú? Y así nos íbamos. Y bueno, después entendimos, gracias a Dios tenemos la base de que nos enseñaron y nos ayudaron a llevar mejor nuestra relación, de darnos cuenta. Y yo le dije, yo prefiero tener bien nuestra relación y empezar de abajo nuevamente a que nuestra relación se termine. Sí. Entonces, ahí Marcelo cuenta que... Sí, pues pasamos por esa crisis personal, esa crisis de decir, ya, voy a dejar de capacitarme, voy a dejar de leer un libro, voy a dejar de asistir a las capacitaciones del negocio. Claro, de vivir más al campo. Además que en el campo teníamos muy mala señal. Pésima. Y como les dije, se fueron acumulando más cosas. No fue una crisis del negocio que hacemos, fue una crisis personal. Y cuando ya pasas por la crisis personal, empiezas a rodearte de otras cosas, a dudarte de ti mismo. Tu mente es tu mayor enemigo. Y aquí está el punto clave, que hablé con mi mentor, y esto también lo dijimos en los podcasts anteriores, que le llegué con tantas cosas de desilusión, de casi poco y menos llorarle a mi mentor, que me dijo, ¿sabéis qué? Estáis puro, ándate a trabajar. Yo no lo entendía hasta hace 2 meses. No entendía hace 1 mes. No lo entendía. ¿Por qué si yo tengo mi negocio, por qué me está mandando a trabajar? Y claro, ¿y por qué fue? Era el momento justo para decirme, anda a trabajar, porque yo ya no estaba generando para mis hijos, estaba haciendo una carga para mi familia. Y eso te tiene que remover el piso sí o sí. Tengo mis 2 manos buenas, mis 2 piernas buenas, vivo cómodo, pero no le estoy dando lo que mi familia necesita. Entonces, cuando pasó esto, dijimos, ya, voy a ir, voy a bajar mi ego, voy a dejar de hacer el negocio, o sea, voy a ponerlo en pausa, porque lo que hablábamos era que nunca pudimos salir. Había gente que me decía, oiga, ¿todavía está vendiendo? Sí. Siempre como que quizás no irnos, pero sí nos alejábamos un poco más, y siempre había algo que nos recordaba. Claro, algo que nos decía, oye, pero ustedes estaban haciendo esto. Sí, lo seguimos haciendo. Así que, bueno, yo creo que eso fue. Sí. Eso podemos... Y de ahí ya decidimos... Y eso, o sea, el tema de la crisis económica va en... que nosotros teníamos que entender. Sí. Teníamos que entender, así que Diosito, ahora estoy preparada para todas tus bendiciones. Ha sido un sube y baja de emociones todo esto.
Sí. El emprender siempre para nosotros ha sido un sub y baja de emociones totalmente, porque un día estábamos muy bien, al otro es difícil llevar un negocio, como decís tú, en pareja más encima, pero que tu negocio depende netamente de uno. Entonces si un día uno amanece mal, lamentablemente tenés que hacer tu día, tu negocio y olvidarte de que amaneciste mal. Y eso no lo entendíamos. Eso nunca lo entendí. No, o sea, no lo estamos entendiendo. Nuestro negocio dependía de nuestras emociones. O sea, si estábamos enojados, ya... Sí. Chao. La primera parte, antes de irnos, yo valoraba mucho lo que Doy me hacía en nuestro negocio, porque habían peleas en nuestro hogar y ella decía, salgo de la puerta y me olvido. Entro a la puerta de mi local y me olvido de lo que pasaba. A mí me costaba mucho, me costaba mucho separar. Yo tenía que respirar, tenía que estar solo, tenía que hacer un mantra más o menos para luego ir al local y ya me olvidé. Como les decía, teníamos un tan buen ambiente que se te olvidaba todo. Pero claro, ese sub y baja de emociones te hace, sobre todo cuando uno es independiente. Sí. Pero esa crisis nos llevó a que... A ver lo que queríamos de nuevo también, que volver a soñar. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo y como les digo, o sea, todo es enseñanza en el sentido de que tenemos que aprender a no gastar si vamos a volver a generar. Porque yo sé que nosotros podemos generar ese ingreso que teníamos antes y mucho más. Entonces yo creo que nos enseñó hasta ese ingreso para que ya después cuando... Ese sea el piso para arriba. Totalmente, y que aprendamos que ya tienes que hacer esto con las lucas, tienes que vivir de esta manera, no tienes que... Y así sucesivamente. Porque, o sea, ya tenemos 2 hijos, tenemos más responsabilidades. Cambio de ciudad, cambio de todo, entonces tenemos que estar preparados para el siguiente nivel. Sí. Para la siguiente metamorfosis que vamos a hacer, porque nosotros ahora estamos en oruga para transformarnos en mariposa nuevamente. Y eso es lo bueno que nosotros... No en mariposa. Tú en murciélago. Tú en mariposa, yo en mariposa. Para, ¿cómo se llama? Y para tener las herramientas necesarias para que cuando nos pase algo quizás parecido, sepamos también cómo solucionarlo. Por eso lo dijimos al inicio, que estas crisis, más que frenarnos, para nosotros es una enseñanza. Sí. Y de esa enseñanza siempre sacarle lo positivo, si es que se puede. Pero nosotros gracias a Dios, le hemos sacado lo positivo a cada una de las cosas que nos ha pasado. Sí, y eso yo te iba a decir, o sea que nosotros aprendimos que si queremos hacer las cosas bien, tenemos que guardarnos el ego en el bolsillo y pedir ayuda cuando sea necesario. Y hacerlo por nosotros. Pedir ayuda y volver a empezar de cero. O sea, yo no encuentro nada de malo en volver a empezar de cero, pero no empiezas de cero completamente porque ya tienes más conocimientos, tienes más capacidades, tienes más herramientas para, quizás como dije recién, si te pasa lo mismo, empiezas desde el conocimiento. Sí. Así que este es nuestro episodio número 4. La verdad que la hemos pasado muy bien. Sí. Yo me siento genial hablando de esto, porque si a alguien le sirve como enseñanza, bueno, yo me doy por pagado. Sí. Ahora, para terminar, quedé con... Hace 1 año y medio que estaba trabajando. Mañana se me termina el contrato. Mañana oficial y certificada que quedo sin trabajo, pero vuelvo al ruedo con mi negocio. Muy fuerte, tomamos la decisión, lo hablamos y llegamos a la decisión, a la conclusión, y por eso volvimos con esta red social, empezamos con esta red social, porque lo queremos hacerlo, queremos todo de nuevo y queremos todo. O sea, donde nosotros estamos parados nos da para soñar mucho. Sí. Esa es la cosa. Sí. Y tenemos, nuestros mentores que se los voy a recomendar mucho, que si quieren algo en la vida, búscate una persona que tenga la vida que tú deseas tener. Y nosotros tenemos eso, que justamente son pareja, y el de él, el Hernán, y el mío, Jenny, que son esposos. Y
¿Qué iba a decir? Pero solamente decir que ya estamos en esto nuevamente Sí, y vamos a la guerra. sí. Así que eso sería el día de hoy. Eso sería todo, porque de verdad que quedé en blanco. Ya fue un podcast accidentado, pero no importa, lo sacamos igual. Somos papás, lo siento. Lo siento. Hablando de crisis. Hablando de crisis, Fue- crisis de los hijos, esa era la que... Pero ese es un podcast solo. Ya, perfecto, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Chao, Chaito. chao.